En Pakistán, la poliomielitis es todavía una enfermedad endémica, como ocurre también en Afganistán y Nigeria. La ciudad de Peshawar, situada en la frontera pakistaní con Afganistán, ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como la mayor reserva mundial de dicha enfermedad. Las zonas donde habitan familias de mayoría pastún, el grupo étnico más grande en Afganistán y el segundo en Pakistán, son las más complicadas a la hora de pretender crear conciencia en la población, pues los padres se niegan a vacunar a sus hijos por convicciones religiosas. A ello hay que sumar los ataques sistemáticos a los trabajadores sanitarios que suministran las gotas de la polio desde que los talibanes prohibieron la vacunación en 2012. Hace 4 meses fue atacado un dispensario médico de esta localidad donde se guardaba la vacuna. Por otra parte, para muchas mujeres, la única oportunidad de trabajar es como asistente en la campaña de la polio, pero el precio que tienen que pagar es muy alto. Han sido muchas las muertes en los ataques expresos a la campaña de vacunación. Este es un ejemplo de que en un estado en donde no se garantiza la libertad de conciencia y la libertad religiosa, los más afectados son los grupos vulnerables, como los que padecen enfermedades o los que, en circunstancias absolutamente desprotegidas, trabajan para combatirlas. Pues continuamos en República Laica con este tema tan interesante acerca de la justicia social y obviamente su relación con el Estado laico. Pedro había dejado la pregunta, el tema muy importante acerca de qué pasa con los niños y el tema de las guarderías, de los albergues, que en buena medida, 80% mencionaba Pedro, están siendo cubiertos por instituciones privadas, muchas de ellas religiosas, con impactos, como lo hemos visto en las noticias, muy graves sobre la manera de cuidar a esos niños, la manera de protegerlos, entrecomillado en muchas ocasiones, e incluso de cómo se han conocido casos de cómo han, a partir de esas convicciones, manipulado sus vidas en la medida en que son enviados a lugares e incluso tenemos casos de personas desaparecidas. O sea, el tema es un tema grave, ¿no? Sí, bueno, esto es el tema de Marta, pero incluso de prostitución a los 14 años para obtener recursos para los albergues. Y lo que es más grave, según he leído, con el visto bueno del Estado, ¿no? De las eso es gravísimo, ¿no? El tema de los orfanatorios o de los albergues estatales que no tienen, digamos, un nivel de transparencia, de vigilancia, de supervisión, bueno, se discute, pero son un porcentaje muy pequeño. Yo creo que el gran problema, como dice Roberto, está en todos esos espacios privados, que al ser privados parecería que no entra el Estado ni la mirada, ni la supervisión, hasta que no hay un escándalo como el caso de Mama Rosa, ¿no? No es mucho mi tema, el tema de esos albergues, pero sí me parece que lo que decía Paulette al principio, el entender que el Estado no puede simplemente decir, como ya a nivel privado hay gente que se está ocupando de eso, nosotros no entramos, ¿no? Nos desafanamos o quitamos las manos. Pues es que es al contrario, porque es que si el Estado no se hace cargo, no solamente tienes, digamos, una irresponsabilidad institucional para la gestión, sino que también, de nuevo, no cuentas con las garantías de que los contenidos y las lógicas de esas políticas públicas van a estar inspiradas a partir del principio de los derechos, del reconocimiento de la igualdad, de la dignidad y de la laicidad, de nuevo, porque si estos albergues son gestionados por organizaciones privadas y religiosas, además de que se genera un nicho de irresponsabilidad, también lo que se genera es un contexto en el que el principio de la laicidad en la formación de estos niños está ausente, ¿no? Y creo que ese dato, no sé, Paulette, cómo lo veas, porque es delicadísimo. No, fíjate que yo ahorita estaba pensando, me parece muy interesante de veras el tema, sobre todo esta distinción entre lo privado y lo público, porque hay una cosa que se ha manejado detrás, ¿no? Que es todo lo público es coercitivo. Entonces, cuando a ti te obligan a pagar impuestos, están atentando contra tu libertad, ¿no? En cambio, todas estas instituciones privadas son totalmente voluntarias, ¿no? Entonces, la motivación viene absolutamente otra vez de un espíritu caritativo, de un espíritu filantrópico,
Y yo no sé si sea por mal manejo de lo que se puede hacer con un buen sistema fiscal, ¿no? Porque en realidad si nos convencieran, en lugar de asustarnos, si no pagas te vas a la cárcel, nos dijeran, se necesitan los impuestos justamente para estos grupos, que son los grupos que tienen, digamos, que están alejados, ¿no? de salud, de educación, etcétera, podríamos darle la vuelta al asunto. Pero Ahora, esto es a mí eso me molesta muchísimo, esta distinción entre el carácter coercitivo del Estado por medio de los impuestos y el carácter voluntario de las instituciones privadas como la gran virtud, ¿no? Claro. Creo Ahora que es aparentemente voluntario en muchos claro, casos. ¿Por claro, qué? sí, Porque son impuestos. tomemos un caso concreto, una persona lleva a una niña o a un niño porque al parecer sus padres tienen problemas y después esas instituciones privadas comienzan a hacer prácticamente la ley y empiezan a tomarse atribuciones cuando el Estado no interviene, como de decidir en dónde tienen que vivir esos niños, si se los pueden regresar a sus papás, si los dan en adopción a otras parejas, como han sucedido casos. Estoy hablando de casos concretos en donde instituciones, albergues cristianos, supuestamente para proteger a la infancia, para proteger a los niños, terminan quitándoselos a sus familias sin ningún poder real, a partir de todo, como dices, una cuestión voluntaria y sin embargo las instituciones comienzan a intervenir en la vida de esas personas. Y el Estado laico, que curiosamente tendría que ser el que está gestionando eso, deja a las instituciones porque asume muchas veces, por lo menos en nuestro país, que como son religiosas son buenas. Y ahí hay un problema muy grave de percepción que termina impactando a la justicia social, sobre todo entre los más marginados. No, yo estaba pensando en otro sentido también. A mí siempre me ha sorprendido cómo en Estados Unidos y en Europa la mayoría de los ciudadanos como que una vez al año dicen, a ver, yo este año a qué causa voy a apoyar, a qué organización, y separan, digamos, del dinero que tienen para pagar sus impuestos, el donativo que van a hacer. Y tenemos una serie de instituciones muy robustas que defienden causas y que además tienen unos sistemas de rendición de cuenta y de transparencia muy, muy fuerte. Y aquí ha sido tan difícil, yo que vengo trabajando desde hace muchos años en estas asociaciones civiles o ONGs, por ejemplo en Gire, nunca conseguimos el menor apoyo ni del Estado ni de grupos de la sociedad. Fueron justamente las grandes financiadoras norteamericanas, la Ford, la Hewlett, la Packard, de ese tipo, o de la Unión Europea, las que dieron dinero para un trabajo político, digamos, que tenía en su objetivo final una cuestión de justicia social. Entonces, ¿cómo a veces confundimos estas asociaciones privadas, que son también ACES, ¿no?, con estas otras asociaciones privadas que son asociaciones de activistas que están buscando justamente introducir una perspectiva distinta de información, de lucha en pos de la justicia social y que reciben muy poco apoyo económico, que es fundamental para poder hacer política? Es decir, no haces política si no hay dinero para hacer política, ¿no? Entonces yo pensaba que también cuando hablamos de la diferencia entre lo público y lo privado, yo no sé cómo colocar a estas asociaciones civiles que, si bien somos privadas, en el sentido que somos un grupo de ciudadanas que nos reunimos, pero nuestro objetivo es otro, distinto. Incidir en la agenda pública. Sí, ¿verdad? Y además Claro. me parece muy interesante el ejemplo que pones, porque Claro. hay muchas paradojas en esto que han dicho, creo. Por un lado, decimos la responsabilidad tiene que ser del Estado y además es quien tiene la autoridad para hacerlo y además lo debe hacer sobre bases obviamente de laicidad, de igualdad, de garantías de derechos. Pero por el otro lado tiene razón Paulette cuando dice, bueno, pero aquí tenemos un problema también de los recursos económicos que se requieren para hacer estas políticas orientadas a la justicia social y el reconocimiento, de hecho, de que en las labores que gestionan este tipo de temas de la vida social
no solamente el Estado actúa, el Estado es el responsable último, pero interactúa con otro tipo de organizaciones. Y la parte más interesante es que el ejemplo que pone Marta es el ejemplo de una de estas organizaciones civiles que es precisamente defensora de una agenda muy laica y de una agenda de derechos. Claro. Es decir, que es la contracara de estas otras instituciones que lo que pretenden es imponer una visión religiosa del mundo a través de su incidencia en las políticas públicas, en las políticas sociales. Y creo que bueno, que eso, digamos, abre dilemas interesantes cuando pensamos en el tema que nos convoca el día de hoy, que es el de cómo garantizar la justicia social en una sociedad con todos estos actores tan complejos, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo muchas de estas organizaciones privadas de beneficencia comienzan a penetrar las políticas públicas, al revés. Y el Estado les deja el campo abierto porque es un tema, es un asunto en el que no tiene los recursos, no se quiere meter, y muchas de estas organizaciones están impregnadas por valores religiosos y morales que terminan así entrando directamente a la política pública en muchos de estos temas, en muchas de estas materias que tienen que ver con cómo se protege a las mujeres desamparadas, cómo se protege a los niños, cómo se protege a las embarazadas adolescentes, cómo se protege a la mujer en general, y aparentemente, sin que nadie se dé cuenta, ahí está metido todo lo moral y lo religioso en una cosa que tendría que ser política pública o, por supuesto, con el apoyo de todas estas instituciones, pero eso sí, muy bien dirigida, muy bien coordinada, con una política pública laica, ¿no? Y con un debate público, porque yo creo que una de las cosas que ha faltado es que en muchos de estos temas no había, yo creo que eso fue una de las intenciones cuando fundamos GIRE, ¿no? Hace 20 y tantos años, 23 años, el que hubiera un debate público sobre el tema, porque teníamos secuestrado, digamos, las televisoras, los grandes empresarios habían amenazado de que si se discutía del aborto retiraban su publicidad, el señor Servitje de Bimbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no puedes discutir públicamente para dónde hay una política pública como la de despenalizar el aborto, ¿cómo le hacemos para cambiar las leyes? ¿Cómo le hacemos para que la sociedad se entere, tome partido, para que los propios diputados vean que ahí hay una demanda de la sociedad de que queremos que cambien las cosas? Pues este va a ser el tema del que vamos a escuchar el comentario de nuestra experta. Esa experta también el día de hoy es Frances Kisling, que precisamente, pues como ustedes saben, es experta en temas de aborto, de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a escuchar el comentario de nuestra experta el día de hoy y volvemos aquí al foro en República Laica. Yes, the Vatican really was the lead organizer in both the 1994 Cairo Conference on Population and the 1995 Beijing Women's Conference of conservative countries to get those countries to oppose UN efforts to really save women's lives by making sure that women have access to contraception and access to legal abortion so that we can reduce maternal deaths in the developing world. They were totally opposed to any measures that would really save women's lives. And in Beijing, they were opposed to even the inclusion of the words women's rights are human rights in the document. It seems as if what the Vatican or the Holy See wants is that secular or lay state documents, in this case the UN is a multi-government lay organization, that those documents mirror the teachings of the Catholic Church. Generally speaking, the president has wanted to have good relationships with all the churches. And so he has really been very open to talking with the churches. He is himself a very religious, he is surprisingly to many of us, given his background, become much more religious since he's been in the White House. How real that is, who knows? But by the same token, he has had, we have a very big conflict at this point because the president is also a strong supporter of women and women's rights. And the president has taken a position that as a matter of public health, women need access, free access to contraception. And he has put that in the new healthcare plan for the country. But he has not exempted
religious organizations, particularly Catholic hospitals and Catholic higher education schools, to the extent they would like to be exempted. And it really is creating somewhat of a crisis that will go to our Supreme Court and will have some effect on what the meaning of the First Amendment separation of church and state is in the United States. And it may be diluted. Pues ya ha visto usted con nosotros el comentario de nuestra experta el día de hoy. Vamos un corte y volvemos a República Laica. Estamos hablando de justicia social y laicidad, y todavía hay temas importantes que están ahí en el tintero. Por ejemplo, ni más ni menos como el de la pobreza. Ya volvemos.